Perfecto, voy a proyectarles y de esta manera entonces retomamos. Entonces, estamos hablando de todo el proceso. Ya vimos algunas características generales y vimos parte de las etapas que deben agotarse en el proceso de elaboración de la tesis. Y ahora vamos a tratar de abordar lo relacionado con las modalidades de la presentación del trabajo de investigación final de cualquier tipo de proceso o experiencia formativa en el ámbito educativo formal. Tenemos 6 posibilidades. El proyecto de investigación, la tesina, que seguramente han escuchado ustedes bastante de ella, el reporte de experiencia profesional, los estudios de caso, los proyectos de intervención y la tesis, que es lo que nos ocupa. Vamos a rápidamente explicarle qué es cada uno, por qué. Porque esto va a favorecer el que ustedes puedan entender qué es lo que se está esperando con la tesis y que no tiene que ver o no guarda relación directa con lo que se espera en las otras modalidades. Entonces, es muy importante que podamos entender esta diferencia para que la propuesta que nosotros vayamos a hacer, lo que vayamos a plantear, esté acorde a lo que se aspira a tener. En el caso del proyecto de investigación, lo que hace es recabar información. Solamente la recaba, la coloca ahí y es algo que se realiza de manera común para realizar posteriormente trabajos experimentales o profundizar en revisiones documentales. Entonces, tiene algunas restricciones para lo que se persigue en una tesis o en un nivel educativo como el que nos ocupa. Por lo tanto, no estaría aplicando, ya que con este tipo de trabajo lo que se hace es una descripción muy somera del proceso, es de detalle, pero no llega porque no evoluciona hacia la explicación de los hechos que sí podemos lograr nosotros con la tesis. La tesina va un poco más allá y es más asumida para las licenciaturas. Tiene un carácter monográfico y lo que trata es una parte teórica de conocimiento que va en relación con la disciplina, con lo que se está estudiando y que nos ayuda a nosotros a desarrollar una serie de competencias en cuanto al dominio de la materia. ¿Qué queda demostrado en ese trabajo que es muy de índole académico, que entrega quien completa ese proceso formativo? El de experiencia personal, que es un reporte y que regularmente lo hacemos nosotros en nuestras áreas de trabajo muy comúnmente, en donde se hace un resumen de las actividades que nosotros realizamos. Y con eso, entonces, ese informe refleja un sinnúmero de conocimientos, pero son muy de la práctica respecto al quehacer en un área especializada. El estudio de caso, que nos ayuda a nosotros a explicar, a describir, a expresar un juicio respecto a un caso particular y que nos da a nosotros la posibilidad de generalizar en función de ese caso que hemos escogido y que se estudia a profundidad. Para el área que nos ocupa de salud pública, podían haber algunas condiciones dentro de los distintos estudios que les mencioné, pero debe irse más allá a solo el estudio del caso. Tenemos los proyectos de intervención que son bastante interesantes y la Escuela de Salud Pública de la UAS tuvo una experiencia con una especialidad en donde en vez de tesis o tesinas, se trabajó en la presentación de proyectos de intervención y fue muy interesante, donde se plantean actividades que junto con ellas entre sí se relacionan, es como un plan de trabajo a partir de la investigación de un problema de investigación que se pretendería podría resolverse a través de esas actividades que se están proponiendo en ese proyecto. Y al final nos queda
lo que nos va a ocupar a nosotros, que son las tesis. Esta tesis de maestría, y miren que he colocado aquí en función de algo que encontré, cuidadosamente elaborado el texto. Tiene un método, tiene un seguimiento, es una comunicación escrita que implica un proceso largo en el que se ha elaborado, se ha madurado una investigación realizada en un tiempo que el investigador va refiriendo y que hace partícipe al lector por su amplia explicación en ese informe que está presentando ahí y al que entonces le llaman tesis de maestría. Se intenta a través de ella mostrar los resultados de una investigación por completo científica en la que hubo un análisis completo de teorías, de conocimiento, y en donde nosotros podemos arribar a que las disciplinas que nos conciernen entonces puedan evolucionar hacia un aporte nuevo a la ciencia. En ese trabajo se puede pretender muchas cosas. Se puede pretender comprobar lo que hay, se puede pretender refutar, se puede proponer para modificar, para generar nuevos conocimientos, para reafirmar. Así que tienen ustedes ahí una vista general de lo que se espera en este tipo de documentos que deben ustedes producir a raíz de una investigación. O sea que no se trata de una búsqueda nada más, sino de que hay una investigación detrás que, como dije, puede perfectamente ser documental. ¿Cuál es el proceso de desarrollo de una tesis? Lo primero es que nosotros tenemos que elegir una de las modalidades que ya habíamos presentado. Y entonces debemos también hacernos una serie de preguntas. Las preguntas principales son o deberían ser, ¿cuáles son las razones por las que quiero desarrollar este trabajo? La respuesta primera de repente va a ser el requisito, ¿no?, que se establece para adquirir el título de maestro o maestra en salud pública. Pero debe haber otras en el quehacer, en el sentir de ese interés investigativo que debe moverlo y moverle a cada una de ustedes por lo que habíamos señalado desde el inicio. Y es que si no es algo que a usted le apasiona, si no es algo con lo que usted se vincula, no termina la tesis, no termina entregando ese trabajo. Entonces tiene que hacerlo en función no de lo que más fácil sea, sino en función de lo que mejor le resulte frente a sus intereses profesionales. ¿Cuál es su punto de partida? ¿Cuáles son esos elementos que de repente van a facilitar el que usted se interese, pero que también me van a ayudar a conseguir toda la información? ¿Qué conocimientos y experiencia tengo para desarrollar el tema? Miren, el conocimiento va a irse acrecentando a la medida que nosotros nos exponemos a más y más información y a la medida que vamos desarrollando y yéndonos a la práctica. Entonces, eso no tiene que ser la limitación. Ahora bien, debe haber un punto de partida en cuanto a qué me hace falta aprender. Ustedes muy bien mencionaban en la primera parte sobre eso y cuáles son las experiencias que yo tengo y cuáles son las que tengo también que ir desarrollando en torno a este tema. Eso es una pregunta que debemos hacernos para escoger también la modalidad. ¿Qué tan familiarizada estoy con este tema? Es muy importante escoger algo que esté en nuestro ámbito porque nos va a facilitar el que podemos ampliar y desarrollar, que tengamos ojo visor a toda la ocurrencia de nuestro entorno porque estamos al día a día con esto. Por supuesto, que también debemos preguntarnos si tenemos la experiencia metodológica respecto a lo que nosotros queremos investigar. Así que, como dije al inicio, si decido me voy a ir por el lado cuantitativo, pues yo tengo que meterme a lo cuantitativo profundamente y entender lo que implica un análisis cuantitativo. Si decido irme a lo cualitativo, por igual. Si decido irme a lo mixto, pues entonces dominar lo elemental de las dos e ir acrecentando eso en el transcurso de lo que investigo. Si voy a hacer un instrumento
Para recolectar los datos, entonces tengo que apropiarme. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son los criterios que se usan para investigar? Ah, mira, aquí me aparece una bibliografía que me habla de criterios de Moriyama. ¿Qué será eso? Criterios de Moriyama. Ah, mira, habla de cómo debo hacer las preguntas y profundizar en eso, practicarlo, y generar algún tipo de equilibrio para entonces poder lograrlo mejor. ¿Cuáles son todos esos métodos, técnicas y procedimientos que requiere la disciplina donde haré la investigación? Estoy en salud pública, entonces yo no puedo de ninguna manera dentro de la propuesta investigativa decir en la parte metodológica que yo voy a hacer el análisis de los datos generando una tabla de Excel y ya lo dejo ahí. ¿Por qué no es apropiado? Porque si usted se va a investir con el título de salud pública, obviamente Excel es lo mínimo que usted debe utilizar. Habrán otras herramientas, EPINFO, SPSF, Statal, ERE, hay muchísimas que se pueden utilizar que pueden facilitarles en la vida, pero que también demuestra el que usted ciertamente se ha apropiado de lo que le da una característica diferente a los otros profesionales. En el caso, por ejemplo, del análisis bioestadístico, usted no puede dejar eso con que voy a hacer una tabla y un gráfico. Usted tiene que especificar qué tipo de comparación, qué tipo de tabla va a utilizar. Tiene una entrada, dos entradas, de tal manera, tiene tal característica. Voy a usar el gráfico tipo tal porque las variables que tengo son de tal tipo, tal tipo, tal tipo. O sea, todos esos elementos, todo lo que usted coloque metodológicamente tiene que ir inclinado a la disciplina, que en este caso el área de salud pública nos obliga a nosotros a aplicar técnicamente esos mecanismos. Y somos dentro del mundo de la salud los que más profundidad tenemos en esos aspectos. Así que en el trabajo de investigación que van a desarrollar necesitan profundizar en esos elementos. Por supuesto que esto no es lo único. Necesitamos nosotros evaluar qué tanto acceso y cómo yo puedo consultar fuentes de información y si sé cómo hacerlo. Entonces tienen ustedes que hacerse la pregunta y no es que van a condicionar el proceso investigativo a lo que no se tiene. Muy al contrario, el hacernos y respondernos de manera honesta respecto a qué tengo y qué no tengo, me debe llevar a yo entonces adicionar aquello que no tengo. Por ejemplo, no sé cómo escribir o explorar apropiadamente para generar un informe de investigación. Entonces, como ya yo tengo muy claro que eso no lo sé hacer y no lo tengo, entonces me voy a buscar cuáles son las capacitaciones. Hay muchísimas en línea. Por ejemplo, en la página de OPS hay un curso extraordinariamente bueno respecto a informe de investigación. Yo les voy a poner el nombre en algún momento en el chat para que ustedes lo puedan ver en el chat de WhatsApp, para que lo busquen y se animen a hacer. Entonces, el que tiene esa deficiencia lo hace. Hay un curso de bioestadística básica, por si acaso han quedado un poco flojos cuando trabajaron la parte de estadística en la maestría o hay alguna duda. Hay gratis incluso dejen ver, en LinkedIn hay gratis en Infoté Virtual, hay plataformas también de OPS que tienen y hay otras tantas más y hay pagos también bastante baratitos. Entonces asumo eso y me preparo para yo poder manejar eso. Búsqueda de información científica. Hubo un curso, una asignatura en la maestría que me abordó eso, pero yo siento que no quedé apropiadamente, entonces busco y hay muchísimo hoy en día donde usted puede conseguir hacer eso. Inclusive yo les he dicho a muchos alumnos que hasta en videotutoriales que se encuentran en YouTube, encuentra usted un montón de información fabulosa que pueden ayudarle a irse adentrando poco a poco. Y están plataformas de búsqueda científica que tienen sus propios tutoriales. Está EBSCO, nosotros tenemos la ventaja que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, yo les voy a poner la información en la plataforma también, tiene unos acuerdos y dentro del área de búsqueda para proceso de investigación
ha fortalecido la búsqueda adicionando ESCO con un acuerdo que ha hecho. Entonces tenemos eso disponible en República Dominicana gratis, que le va a permitir a ustedes entrar a esa base de datos con información actualizada, con datos extraordinariamente buenos de revistas reconocidas e indexadas, que les va a ayudar a ustedes a fortalecer la información. Y tiene sus tutoriales de cómo buscar. Entonces el asunto es empezar a hacer eso, la parte de los descriptores que les mencioné ahorita, y así ustedes van consiguiendo hacer consultas fuertes de la información que necesiten. Preguntarse cómo van a realizar la investigación. No quedarse lo mismo de siempre, reitero, el conteo de expedientes y que eran 2 y 3 y la incidencia y todo eso, eso ya no es de alta relevancia para este mundo y más para este nivel. Entonces tenemos que pensar en cuáles son esos mecanismos luego de yo haber fortalecido lo que sé y cómo puedo mejorar la investigación que yo habitualmente había hecho, porque todos hemos investigado. Entonces ahora tengo que fortalecer eso, sinergiar todo lo nuevo que voy adquiriendo en conocimiento, agarrar también lo de salud pública y enfocarme a una investigación diferente. Y pensar si estoy involucrado o pretendo estarlo a la temática que voy a investigar. No hagamos investigaciones divorciadas o divorciadas de lo que nosotros queremos desarrollarnos, porque también eso nos genera mucha distorsión a la hora de perfilarnos en un área del saber. Así que traten de irse por una línea que les acabe por hacerse especialistas en esa línea. Y hablando de líneas, la facultad tiene líneas de investigación. En el documento que en la plataforma yo les compartí a ustedes un documento, ustedes lo podrán ver, que son las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud. Es una copia escaneada del documento publicado original que les pude colocar ahí. Entonces, esas líneas de investigación es muy importante que ustedes la consulten. Que la consulten porque en definitiva, el trabajar con ellas va a permitir que ustedes puedan completamente ubicar ese trabajo que van a hacer en una serie de ejes. Y el documento les habla de ejes tentativos y orientadores. En el documento se encuentran ustedes con líneas como la biomédica, salud ambiental, tecnología y desarrollo, tienen ciencias sociales y salud, que es un ámbito interesantísimo. Ahí está la parte de determinantes sociales, que ahora podríamos evolucionar a la determinación social, como mencionaba su compañero Roberto hace un ratito. Y también tienen ustedes los elementos más amplios relacionados con derechos humanos, gerencia y política de salud, análisis de situación de salud, que más de salud pública no podía hacer, pero lo más interesante es cuando ustedes exploran el documento se encuentran con los ejes tentativos y orientadores. Esto es importante que ustedes lo analicen porque les puede dar ideas a ustedes de qué y en qué desarrollar esa investigación, que no se quede lo mismo. Por ejemplo, cuando ustedes miran en gerencia y política de salud, se van a encontrar con el eje de sistemas de salud. Y ese eje de sistema de salud, cuando ustedes se van a la parte de la orientación que le da los ejes orientadores, le lleva respecto a los sistemas, le lleva y le explica sobre el uso de tecnología, les habla sobre oferta y demanda de los servicios de salud. Entonces, sumamente interesante, por lo cual no se queda las posibilidades de investigar solamente en el área epidemiológica, porque la parte relacionada con epidemiología y más lo inclinado a vigilancia epidemiológica es solo un eje tentativo dentro de la línea de investigación de análisis de situación de salud. O sea que hay un montón de puntos y elementos que pueden ustedes asumir en relación a salud pública que sería muy interesante que ustedes revisasen. Y con eso podrían ustedes lograr un montón de elementos con los cuales sostener una propuesta investigativa que salga de lo habitual o de lo que algunas veces colocan ahí que es clínico y que está ahí como
disfrazado, queriendo simular y acaba como por convertirse en más de lo mismo que es lo que no quisiéramos. Entonces tienen, por ejemplo, de investigación biomédica, ello hay muchísimo, pero como tiene mucho que ver con la parte fisiológica y bioquímica, podemos dejarla de lado para no involucrarla con lo nuestro, porque hay muchísimos otros temas. Miren, de salud ambiental hay muchísimo que investigar. No hay cosa más de salud pública que el agua, el manejo de los residuos, por ejemplo, en el área hospitalaria, que es un tema que está ahí como en la espera, la seguridad hospitalaria, todo eso podría trabajarse. En cuanto a las ciencias sociales y salud, tenemos nosotros mucho que ver. Alguien podría estar describiendo lo que tiene que ver con la cultura. ¿Por qué? Porque algunas veces los mensajes relacionados con la promoción y la protección de la salud y también la prevención de la enfermedad, algo ocurre que la gente sigue enfermándose de lo mismo, de lo de antaño. Entonces tiene mucho que ver con la cultura, con lo social. Y en lo social, entonces también las problemáticas económicas. Entonces, ¿podría alguien hacer un análisis interesante, bien descriptivo respecto a todo eso y cómo esto podría contribuir a la mejora o al perjuicio de la salud según los hallazgos que ustedes tengan? En cuanto a la línea de derechos humanos, en donde se nos habla como eje de la equidad en salud, de la inclusión social, miren, ahí sí que hay mucha tela para cortar. Ahí tenemos la parte de accesibilidad. Ahí tenemos todo lo que va relacionando de manera separada las poblaciones, los ciclos de vida, la proporcionalidad de los servicios de salud, los entornos saludables, que miren, es un tema para tocar y que se queda como en blanco. ¿Cómo ustedes podrían también explicarlo con la parte de la educación? ¿Cuáles son los componentes de salud que deberían incluirse quizás en una currícula educativa y que pueden cambiar la proyección de salud en la población general dominicana en las generaciones siguientes? En la parte de salud laboral, independientemente de que esta no sea la maestría de salud laboral, hay mucho relacionado con el ambiente de trabajo que no se aborda y que es materia directa de salud pública. Por supuesto que regulación sanitaria y reglamentación, que como saben es parte de mis otras áreas de expertise en la que me desenvuelvo, porque hay mucho que no se ha escrito. Una tesis podría perfectamente irse a proponer una norma, un reglamento técnico que no se ha hecho, un protocolo que no se ha desarrollado, o sea que hay mucho que hacer, porque todo eso contribuye a la salud. Salud de la familia tiene mucho, ya Hipólito había mencionado ahorita que su tema iría encaminado ahí dentro de ese paquete, porque tiene mucho que ver con la parte de la salud sexual y eso está dentro de ese eje. El asunto es que ustedes en el camino puedan ir identificando lo que tienen, en cuáles de las líneas de investigación de la facultad encaja, en qué eje tentativo es donde corresponde y cuál eje orientador. Y si eso que está ahí, en cierto modo, está relacionado con salud pública o si ciertamente está relacionado con lo clínico. Si usted ve que lo suyo tiene una tendencia en el proceso de descripción de las líneas de investigación que se le están proporcionando ahí, está muy ligado a lo biomédico, sálgase de ahí. Tiene que identificar otro de los temas que están ahí reflejados en la línea de investigación que sean más inclinados al área que nos ocupa. Entonces creo que ese material le va a favorecer muchísimo a ustedes para situar un poco más esa información. Voy a volver a proyectar la presentación para situarles a ustedes aquí en relación a los ejes orientadores. ¿Cómo entonces los ejes orientadores me ayudan a mí a continuar? ¿Cómo puedo yo seguir? Yo sigo haciendo una serie de preguntas a eso que ya yo determiné. Hice mi análisis de la línea de investigación, vi cuáles son los ejes tentativos que me está proponiendo la facultad y me orienté respecto a cuáles son esos elementos en los cuales yo puedo investigar. Y ya dije, sí, 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 esto tiene que ver con salud pública, yo lo ubico dentro de tal área de la salud pública y puedo apropiarme
de esto como elemento general a investigar. ¿Qué es lo que significa esto? Que entonces yo puedo a eso que ya tengo determinado preguntarme si es viable. Es viable en el sentido de que no le ocurra como el ejemplo que le puse del maestrante que quería analizar el impacto de una norma que ni siquiera existía en el país. Entonces yo tengo que verificar primero la ocurrencia de los hechos que relacionen directamente eso que yo quiero investigar con el contexto que tenemos en el país para entonces que eso pueda avanzar. Las disidencias son muy buenas y ayudan a que en el proceso investigativo nosotros pudiéramos lograr muchas otras cosas. Así que hay que echar para adelante con también lo que no existan, porque de repente, en vez de cambiarlo todo, ese maestrante en su tesis, en vez de desanimarse, tenía que ser generar la norma y entonces eso sea lo que presente una norma para aquello que no se había escrito en el contexto dominicano. Sea que dentro del descubrimiento de lo que no va, ustedes podrían estar también encontrando lo que sí debe ir. Preguntarse si se dispone de los recursos humanos, económicos y materiales para realizar la investigación. Preguntarse si es factible realizar ese estudio en el tiempo disponible o en el previsto. Ustedes son los que van a marcar el camino respecto a lo que deben hacer, a lo que deben investigar, a cuándo se quieren graduar. Pero por supuesto, la coordinadora les va a poner un horizonte lograble de eso. Entonces, ustedes tienen que ajustarse a eso. Es factible que se logre que hayan los sujetos necesarios para el proceso investigativo. Tenemos una accesibilidad apropiada metodológicamente para conducir ese estudio. Tenemos el acompañamiento, tenemos las condiciones. Entonces esa pregunta hay que hacérsela. Preguntar si la metodología que yo estoy escogiendo da respuesta a la pregunta de investigación. Porque tenemos una pregunta de investigación que es el norte, el eje. Entonces nosotros debemos verificar si estamos escogiendo lo correcto. Para eso, ahí es donde figura el asesor. Entonces quizás usted ahí dice, ay, pero ese asesor, esa asesora nunca está disponible, nunca está de acuerdo conmigo, no hay manera. Entonces usted tiene que verificar a ver si esa pregunta realmente tiene para dónde coger, si esa metodología que se le seleccionó es la metodología apropiada. Sí, ciertamente con eso yo resuelvo la interrogante problemática. Definir los problemas éticos y morales. Y ustedes verán que vamos a tener un momento para verificar los principios éticos, la beneficencia, la justicia, la no maleficencia. Todos esos elementos tenemos nosotros que dejarlos resueltos previo en el proceso de planeación de la investigación, con toda sinceridad responderlo y si algo falla, entonces hay que plantear un proceso metodológico distinto. Y pensar también cuáles son las posibilidades que tenemos de que ese estudio se dé o progrese, tanto con los aportes institucionales que la universidad le transfiera a usted al decir que usted es maestrante, que está haciendo una investigación para una maestría en salud pública, pero también qué le puede proporcionar la institución que usted coja, porque el criterio no debe ser nada más el criterio de la posibilidad que tengo de ir al hospital donde trabajo o al que me queda al lado. De repente habría que movilizarse, de repente hay que aspirar a hacer estudios de país, porque como bien ustedes entendieron, se trata de una investigación de nivel de maestría. Así que quiero que ustedes se sitúen en esas preguntas de manera que pueda hacerles a ustedes más fácil conseguir situar ese trabajo que van a trabajar. Finalmente, en esta primera parte, ya para cerrar lo más teórico que podríamos tener, es el desarrollo de la tesis. Ese desarrollo de la tesis tiene unas etapas que deben ser cuidadas. Primero, ya sabemos lo de la identificación del problema, definir el tema que ustedes van a trabajar y probablemente ya habrán muchos que han avanzado en eso por las experiencias anteriores y desde el propedéutico que han tenido. La elaboración del anteproyecto de investigación, que es donde muchos probablemente andan todavía atascados, es donde tenemos que avanzar y es lo que
pretendemos que ustedes dejen lo más cercano a listo posible para orientar esos temas. Orientaremos los temas y ustedes avanzarán en el anteproyecto para que puedan llegar a seminarios 2 con algo lo más adelantado posible y que eso les evite muchos tropiezos y retrasos a la hora de presentar su propuesta al asesor que les sea asignado. El proceso de investigación viene después con el levantamiento de la información, con todo el proceso de generación de instrumentos, si es que se requiere algún instrumento para uso de persona a persona, o instrumentos que sirvan para que el investigador o investigadora pueda recoger lo más importante y con lo que va a configurar su discusión en el trabajo que va a presentar. La presentación y la defensoría de la tesis va a depender, por supuesto, de un buen análisis de los resultados. Y eso no es nada más decir que voy a generar una tabla y unos cuadritos, porque ya ustedes vieron que resulta muy, pero muy importante que también todos y todas empecemos a mirar otros tipos de investigaciones, otras tesis que nos pueden ayudar a todos a presentar algo novedoso. ¿Cuáles son en función de todo eso que le hemos dicho, los subprocesos? Aquellos eran los procesos, la parte lo macro. Ahora vamos a ver lo micro. Primero tenemos que delimitar el problema. Y eso de delimitar implica, como dije al inicio, bajarnos a trabajar sobre un tema, estudiar, leer muchísimo sobre eso, para entonces determinar una situación problemática, que a la medida que vamos leyendo, en mis estimados y estimadas, es como nosotros vamos descifrando esa situación problemática. Entonces ya ustedes mirando las líneas de investigación de la facultad y una gran gama, miren, las líneas de investigación de la facultad en un 80 o más por ciento lo que tiene es de salud pública. Entonces no puede ser que usted se quede con, de las líneas que tiene, creo que solo 2 están ligados al asunto clínico. Entonces no se incline a todo lo que está relacionado con el asunto clínico y vea todo lo demás y a partir de ahí empiece a delimitar un problema. Plantéese los objetivos. Ellos hay unos libros que les he colocado ahí de metodología de investigación que les dicen, miren, el de Sampieri y de Hernández Sampieri es fabuloso para explicar y está ahí colocado cómo es prácticamente cómo se escribe un objetivo. Yo les voy a poner unas listas también de verbos para objetivos generales y específicos para que no se me queden en lo habitual y puedan ustedes ahí colocar en función de eso. Vamos a mirar también los alcances del quehacer, hacia dónde yo quiero llevar mi tesis, que yo quiero responder. Y para eso entonces vamos a tratar de ver cuáles son esas acciones y esas acciones, como nos enseñaron desde pequeños, se traducen en verbos que yo debo desarrollar para lograr eso que va a responder mi tesis. Justificar la importancia y la necesidad de investigación. ¿Por qué esa investigación que yo quiero llevar es importante para la salud pública? ¿Qué yo tengo diferente? ¿Qué me proporciona esto a mí? ¿Y qué le proporciona al área de que yo estoy investigando, que es la salud pública? ¿Qué puede traerle de ventaja a los que vienen tras mío? Como muy bien mencionaba ahorita en muchos de ustedes. Y por supuesto, eso va a implicar que nosotros nos fajemos entonces a revisar bibliografía, buscar y no solamente ya del tema, porque del tema empezamos a buscar antes de limitar el problema. Ahora lo que tenemos nosotros es que buscar pertinentemente al problema. En las bases de datos que yo les voy los repositorios más bien, que les voy a dar los enlaces, ustedes ya no van a buscar, por ejemplo, solamente yo quiero investigar sobre VIH. No es eso, es ahora investigar sobre un problema que ya yo identifiqué y delimité de algún modo de manera precisa para poder entonces hacer las reseñas correspondientes entre todas las investigaciones que anteceden a la que yo pretendo hacer. Y ya cuando yo hago esa revisión, evalúo todo eso y a eso entonces es que le llamamos estado del arte, entonces yo empiezo a apropiarme de un modelo teórico. Algo que refleja lo que a mí me gusta, porque no todo el que investigó antes piensa igual que yo.
Entonces yo tengo que decidir dentro de todo eso que he investigado, qué es lo que me refleja a mi modo de pensar, que algunas veces no entendemos que no es agarrar todo lo que hable sobre un problema de investigación, sino de eso empezar a dilucidar lo que se refleja mi forma de pensar. Y esa forma de pensar es lo que va a favorecer a que no tengamos posteriormente unos estudios, unas tesis de maestría que en términos llanos dominicanos parecen un Frankenstein, dirían a los más jóvenes, porque eso es un empate de todo lo que yo encontré relacionado con el tema y que de repente podría dejarnos muy confundidos respecto a qué es lo que usted cree sobre el tema. Entonces necesitamos que ustedes puedan precisamente escoger dentro de todo lo que tienen para favorecer a la inclinación cognitiva que usted ha ido desarrollando con la experiencia que el estudio le ha ido dando sobre su tema y sobre su problema de investigación. Y ojo, esto no quita que ustedes puedan también decir, no voy a asumir tal investigación por tal o tal cosa. Hay que poner las disidencias también, reitero, lo he dicho ya varias veces, son buenas. El por qué usted rechaza la opinión de Juan Pedro, de Olga, de José. Usted tiene que ponerlo también ahí y eso le va a dar un poco más de fortaleza, va a robustecer el trabajo que usted está realizando. Luego tiene también que usar procedimientos metodológicos que sean fiables. Por supuesto que esto no cierra la posibilidad de que usted sea quien plantee uno nuevo, pero hay tanto escrito que usted debe darse la oportunidad de identificar si puede asumir algo de eso o generar alguna misticidad con una idea propia y fortalecer el análisis de datos con los procedimientos metodológicos que ya están. Lo mismo para el caso de la interpretación de datos, que sería el subproceso siguiente. Hay mucho ya trabajado. En el caso de lo que va relacionado con el análisis, por ejemplo, estadístico, bioestadístico por demás, epidemiológico, la forma de interpretar los datos está ahí, entonces es apropiarse de eso. Poner en relación los resultados con la bibliografía existente. Señoras y señores, muchas veces encontramos trabajos de tesis en donde cuando uno se va al área de referencias bibliográficas o bibliografía consultada, porque no es lo mismo ni es igual, cuando decimos referencia nos estamos llevando, refiriendo, y valga la redundancia, a aquello que utilizamos para el trabajo. Bibliografía, cuando usamos el término, es todo aquello que de repente puede tener relación con el tema, pero que no necesariamente yo utilicé para escribir, para citar. Entonces, uno encuentra una lista que más que referencia bibliográfica es bibliografía abierta. Y pasa que cuando el jurado te va a evaluar ese trabajo de investigación, hace una serie de preguntas relacionadas con quizá una bibliografía que le llamó la atención y se encuentra con que el que menos está enterado o sabe de ese documento que usted fue que colocó en el trabajo, es usted. Entonces debemos evitar esos riesgos. Por lo tanto, deben ustedes hacer una búsqueda detenidísima respecto a cuáles son las bibliografías que van a utilizar y rechazando la que no tiene relación directa con su pensamiento. Dijimos que hay que inclinarse hacia algo, ni que guardan relación con el tema y la estructura para que entonces ustedes puedan hacer un relacionamiento audaz de los resultados. Esto guarda mucha relación con los antecedentes que situamos esos estudios en el escrito de la investigación, el informe de la tesis, en el mismo anteproyecto tenemos que arrancar con algunos y entonces uno se queda como cuando hay una situación en una película y llega uno al final como que hay algo que nunca se resolvió. Y es lo mismo que pasa, que muchos ponen un montón de investigaciones que antecedieron a su investigación y entonces en el apartado de discusión no hablan cuáles fueron las disidencias o similitudes de su investigación con los hallazgos de las otras que citó. Entonces ese relacionamiento desde el inicio debemos irlo pensando. Por supuesto,
Una etapa muy importante es la de sacar las conclusiones. No podemos quedarnos en solamente dejar la descripción ahí huérfana, sino que tenemos que colocarle a eso unas conclusiones y recomendaciones para futuros trabajos, porque nosotros, como dije, debemos empezar a perfilarnos en una línea de investigación. Habrán temas, habrán quienes incluyan, por ejemplo, a irse por el tema por vigilancia epidemiológica, pues no quiere decir que usted no se mude alguna vez a otro ámbito, pero usted tiene que tener hilaridad. Si usted decidió irse a la vigilancia epidemiológica, pues siga por ahí. Si decidió irse a la administración, gerencia de sistema de salud, pues entonces que ese trabajo sea el que le genere una apertura para el siguiente. Es como, y retomo el ejemplo de las películas, que uno se queda en algunas que tienen ya, fueron creadas para generar una serie posterior, otras películas más, que tú te quedas al final con todo lo de esa resuelta, pero se genera una incógnita nueva que te dice antes de que los mismos creadores te lo digan, que va a haber una segunda parte, tercera, cuarta, quinta, y entonces eso también debe quedar explícito en esa investigación. Por lo tanto, las recomendaciones deben ser incluidas y no pueden ser las recomendaciones de grado, mis estimados y estimadas. Para el Ministerio de Salud Pública, hacer esto y aquello y lo otro. Para el establecimiento no sé qué, para la universidad tal. Esas no son recomendaciones apropiadas para un trabajo de esta envergadura. Tienen que ser recomendaciones relacionadas con las conclusiones y que vayan en el ámbito completamente científico. No quiere decir que no aparezcan algunas dirigidas a la parte administrativa, pero recordemos la envergadura académica y científica de este trabajo. Por lo tanto, esas recomendaciones que algunas veces se quedan directas a las instituciones, como decía mi abuela, como un pau pau, una pelita a la institución, eso no puede ser. Tenemos que buscar algunas que nos ayuden a abrir el abanico a futuros trabajos de investigación. Ese debe ser el norte. Las condiciones generales, aparte de las que he mencionado, que deben ustedes tomar en cuenta, serían entonces las siguientes. Un problema que tenga delimitación y planteamiento idóneo, en donde nosotros podamos estar muy claros en todos los aspectos relacionados al qué, al cómo, al dónde, al por qué, para que también y por demás esté justificado. Unos objetivos generales y específicos que respondan a las reglas básicas de tener precisión, de que lo que se esté expresando en ese verbo que encabeza ese escrito del objetivo, tenga viabilidad, perdón, y que pueda tener relación con el problema, porque a veces vemos un objetivo general con un propósito bien establecido y el específico se queda en una búsqueda de información sociodemográfica que no va a responder para nada a la pregunta de investigación que queda obligatoriamente reflejada en el objetivo general. Siempre les he señalado en mis acompañados, estudiantes o asesorados, que piensen en el objetivo general como una suma y a los objetivos específicos como los sumandos, por lo cual ese objetivo general, que por supuesto es una transformación en acción de la pregunta de investigación, los objetivos específicos salen de él, son pequeñas partes que me van a ayudar a responder a esa confección general a la que yo llamé objetivo general. Y esto tiene que tener relación completa con el problema. Y por supuesto, a partir de ahí, como ya yo dije que yo voy a hacer en cada uno de los objetivos específicos, a lo que yo le llame metodología, tiene que estar relacionado con resolver eso que cada objetivo específico me pide. Si yo estoy poniendo, por ejemplo, el que voy a conocer como un objetivo general, determinar las condiciones sociodemográficas de la población de tal, entonces yo tengo que colocar dentro de mi marco metodológico todos los elementos que me van a ayudar a proporcionarme esa información sociodemográfica de esa población que yo estoy explicando ahí.
de esa población que yo voy a observar. Entonces, todo lo que yo describa en la metodología tiene claramente que decirme, cuando yo la lea la metodología, mira, esta parte metodológica es la que responde a ese objetivo. Y esta otra es la que va a resolver el otro objetivo. De repente, con un mismo componente o técnica metodológica, con un mismo elemento, podría estar respondiéndolo a todos. Pero eso también yo tengo que estar, cuando lo vea, convencida de que así va a ser. El estado de la cuestión, el estado del arte, tiene que ser pertinente. Y oigan la segunda palabra que hemos puesto ahí, exhaustivo y actualizado. Nada de estudios que tengan más de 5 años. Repito, 5 años máximo. Tenemos que buscar información actualizada. El mundo va cambiando, nos quedamos atravesando y atrapados en los 70, en los 80 y habrá información teórica muy buena que tendremos que asumir porque hay bases teóricas en salud pública que se han mantenido y son las que son, pero también tenemos información reciente que no podemos andar descartando. Por eso ustedes van a aprovechar esos repositorios de esos enlaces que le voy a colocar y usted va a empezar a tratar de conseguir y de asumir y de recuperar información que muestre conocimiento reciente, tanto en la parte conceptual como en lo práctico. O sea, en otros estudios que se relacionan o son similares a lo que usted pretende investigar. Para usted utilizar algo que tenga más tiempo, tiene que ser justificado. O en el caso del tipo de estudio que le señalé ahorita, que es el estudio histórico, en donde obviamente usted va a tener que utilizar información relacionada con otro tiempo y que por supuesto podría ser de más de 5 años. Ya eso es diferente. Y habrán elementos en el marco teórico que va a usted tener que sostenerse en información anterior. Ahora bien, eso no quita que en cuanto a la parte relacionada con los antecedentes, usted tiene que buscar elementos recientes porque como la ciencia ha cambiado, es muy importante que usted proceda de esa manera. La perspectiva teórica y metodológica también adecuarse para abordar y explicar el problema que usted eligió. Tiene que verificar que haya consonancia entre una cosa y la otra, y eso en el transcurso veremos cómo se hace posible que yo pueda mirar de manera individual esa parte en sus trabajos, hacerle una propuesta, pero con sus asesores ya al tramo del trabajo de investigación de tesis como tal, ustedes verán que esos asuntos se van a ajustar. El rigor, señores y señoras, en la parte metodológica. Algunas veces vemos estudios con una propuesta y un anteproyecto que describe ejemplarmente cómo va a ser la metodología. Y cuando nos vamos a los resultados nos damos cuenta que no se aplicó nada. Empezando porque los instrumentos que se utilizan para la recolección de datos ni se asoman a las variables de ese estudio. Entonces hay que poner énfasis empezando por las variables, mirarlas bien, agarrar esos objetivos específicos y ver cuáles son todas esas posibles variables que yo necesito identificar y cómo yo voy a abordarlas. Pero el cómo yo voy a abordarlas implica que se haga una operacionalización de ellas y ya ustedes deben haber visto esos elementos. Y esa tabla de operacionalización de las variables tiene que ser bien detallada, con el rigor científico que nos ha aportado la metodología de investigación durante mucho tiempo. En los materiales que le proveo la carpeta de consulta bibliográfica, hay sobrados ejemplos que le van a ustedes funcionar muy bien para generar esa operacionalización de manera correcta. Y por supuesto, la parte bibliográfica nunca es sobra. Tiene que ser suficiente. No es posible que en un trabajo de investigación de tesis de maestría usted me diga que lo logró con 10 referencias bibliográficas.
para un trabajo de maestría no menos de la revisión de 30, 50 es un número apropiado de búsqueda, pero búsqueda de verdad, que usted se sentó, leyó, relacionó, verificó en una, quizá le sirvió para la metodología, en otra revisión, hay que revisar, porque usted va a generar y va a aportar a la ciencia. No es un asunto de la listo toda ahí, sino que también las uso. Y recalco nueva vez que sea actualizada. Entonces, ya sabiendo eso, ¿qué es lo que debe contener mi tesis? El formato que ya fue actualizado y que invito a que todo el mundo se haga de eso, el material anterior, el manual de procedimiento para elaboración de tesis de la facultad fue actualizado y salió la nueva versión hace apenas un par de semanas. Y deben ustedes hacerse de ese documento en la facultad, de manera ya eso podrían coordinar incluso para que alguien, y yo voy a investigar en la semana cómo es el proceso y les informo a través del grupo, porque incluso alguien puede conseguir el de todos y entonces todo el mundo, porque todo el mundo debe tener el suyo. Este que yo tengo acá en la mano es el anterior. ¿M? Hay uno nuevo. Yo tengo una versión electrónica, pero no estoy autorizada a difundirla de esa manera, sino que cada maestrante debe adquirir el suyo, el actualizado. Entonces, ese es un material de trabajo en donde le explica todos los detalles y pormenores del proceso de investigación. Eso es, en buen término, uso de la palabra, un atrevimiento mío utilizarla así, pero es la Biblia de ese proceso de investigación que usted va a llevar ahora. Entonces, ¿qué se les está pidiendo a ustedes en este proceso? Una serie de elementos, que es el primer capítulo preliminar, en donde usted va a desarrollar una portada y ese material le indica cuáles son los componentes. La dedicatoria, que eso usted lo escribe al final, y los agradecimientos, lo coloca ahí al final, pero vaya pensándolo desde ya para que no se le quede a alguien, porque eso es altamente trauma algunas veces, el uno dejar escapar y en el afán se olvida. Entonces vaya usted pensando en eso, que entre una cosa y la otra le sirve hasta para relajarse en el proceso de investigación. Un índice de ilustraciones que va a variar dependiendo de las tablas, los gráficos, todas las figuras que usted utilice. El resumen, que bien saben ustedes que va en español y en inglés, y una introducción. El proceso de la introducción implica una serie de elementos. Los elementos relacionados con lo conceptual. En la introducción tendríamos los antecedentes. También, aparte de los párrafos introductorios, va entonces el apartado de antecedentes, el planteamiento del problema como tal, los objetivos, la justificación, el por qué esta investigación va, por qué fue, por qué era importante hacerla. Y luego viene el marco teórico, que tiene los componentes conceptuales, pero también los referenciales. Oí que alguien abrió el micrófono. Si tienen alguna pregunta, me pueden decir. Parece que no. Y vi que alguien ya respondió a una pregunta que había en el chat. Se lo agradezco. Yo voy, como dije, a investigar la disponibilidad física del manual actualizado para que entonces ustedes puedan hacer los ajustes y los tengan, porque si se ponen desde ya, verán que van a tener un trayecto bastante sencillo. La parte relacionada con la hipótesis, que no en todos los trabajos se tiene, pero miren, sinceramente siempre el investigador, y más como ha leído y ha estudiado tanto sobre el tema, tiene una idea de cómo responder y qué podría salir como respuesta de la pregunta de investigación. Entonces, asumir algo como eso. No necesariamente en todos los trabajos va a tener hipótesis, pero algunos puede sí que la lleven. Ya les decía de la operacionalización de las variables, esa tabla que en el documento viene el modelo de cómo se debe hacer y qué debe contener, el nombre de la propia variable, su definición, sus dimensiones y su escala. Entonces debe quedar bastante claro. Y déjenme decirle que en los libros de metodología que les he recomendado, vuelvo a citar como bastante clave aquí el de Sampieri, el de Nan de Sampieri, le dice muy bien
cuáles son las formas para operacionalizar una variable. Y recordar que aquí las definiciones que se van a colocar son básicamente de qué manera tiene que verse esa variable en esta investigación. O sea, yo estoy definiendo la variable para esta investigación. No es una definición de diccionario tipo glosario. Es cómo se debe ver esta variable o qué significa esta variable en mi investigación. Y por eso esa tabla es tan importante. El tercer acápite es el metodológico. Entonces, en el metodológico vamos a tener los tipos de estudio, y en el tipo de estudio entonces vamos a poner toda la descripción tradicional, descriptivo, retroactivo, es aquello, el otro, y todo lo que ustedes han aprendido y visto en esta mañana en que califique para el estudio que ustedes van a hacer. Bien descrito para que no quede duda respecto a qué es exactamente lo que usted quiso seguir metodológicamente hablando para llegar a responder su pregunta de investigación. El área o campo de estudio, yo siempre le explico a quienes están recibiendo estas clases y en la asesoría, que es muy importante. Aquí es donde nosotros tenemos que hablar, pero ampliamente, respecto al lugar donde vamos a trabajar, si se trata de un lugar, porque en algunos no aplicaría el desglose de este aspecto. Pero en los que van a trabajar, por ejemplo, en un espacio geográficamente hablando, ahí es donde usted tiene que explicar, pero muchísimo, ampliamente, ese espacio. Es en ese lugar que se explica. Que si es el hospital tal, aquel, el otro, todo eso se explica ahí. En la parte relacionada con el universo, el globo general. Y aquí, porque no me voy a detener a explicar estos elementos, ustedes lo tendrían que haber visto en estadística y en epidemiología, lo han tocado. Universo, población y muestra, que quede bien claro, pero también calculado. Penosamente hemos visto muchos trabajos de tesis en donde la muestra salió, como decía mi abuela, por la manga de una camisa. Y es inadmisible que en una maestría los maestrantes aparezcan colocando una muestra de un número que no aplicaron los cálculos suficientes. Yo les voy a colocar también en la plataforma, si lo olvido, ustedes en el chat me lo recuerdan, por favor, en el WhatsApp. Les voy a colocar una plantilla ya hecha en Excel que les va a ayudar a ustedes a hacer el cálculo de muestra para los que van a hacer o han preferido hacer estudios relacionados con lo cuantitativo. Les voy a colocar ahí una plantilla en Excel para el cálculo de muestras finitas e infinitas. Tiene dos pestañitas, una para cuando sabemos y tenemos el cálculo finito y el infinito, de manera tal que les sea más fácil el cálculo. Ahora bien, en su propuesta de investigación, tanto el anteproyecto como en el informe final, ¿verdad? En la tesis propiamente dicha, usted no puede saltar con que el cálculo de la muestra lo hicimos con una plantilla que nos dio la profesora Olga. Usted necesita primero conocer la composición de la fórmula para el cálculo de una muestra finita o infinita, y simplemente esa herramienta montada en un simple Excel, lo que estamos es con todos los cálculos ya hechos, usted la va a ver, la fórmula está puesta ahí, que automáticamente usted va colocando el número de la población y todo eso se le calcule sin mucho trauma, porque ya tenemos elementos tecnológicos, entonces no hay que complicarse de más. Esto usted lo va a entender a la medida que todos los componentes de la fórmula de la muestra usted los conozca. Entonces usted en su trabajo de investigación no me va a poner una captura de pantalla de lo que le proporcionó el Excel. Lo que yo espero conseguir ahí es que usted coloque todos los datos que se están pidiendo ahí. Me está pidiendo cuánto es el error muestral que yo decidí tomar este tanto por ciento por esto y aquello. Decidí colocar este número poblacional por esto y por esto. Esta es la población. Entonces, todo ese detalle y luego coloca la fórmula, pero en la parte práctica usted hace su cálculo en el Excel y fabulosamente va a estar todo bien. Las fuentes de datos.
¿Qué deben ustedes recordar y qué debe tener ese anteproyecto? El desglose amplio de las fuentes de datos. Tenemos fuentes de datos primaria, secundaria y terciaria. En esta asignatura no es donde yo le voy a explicar cada uno de ellos, pero se supondría que ustedes además la vieron en otras asignaturas. Les invito a que hagan una exploración detallada para que puedan con propiedad escribir en ese trabajo de tesis. Mis fuentes son primarias y son estas y aquellas. Las secundarias que voy a utilizar son lo otro, pero de manera específica, no de manera general. Es que si yo dije que voy a utilizar una fuente secundaria, tengo que poner de manera clarísima cuál es esa fuente secundaria, desde la tipología, pero también cuál es esa, cómo se llama, para que quede claro. Lo mismo con las terciarias. El instrumento de recolección de datos no es solamente decir que voy a utilizar un cuestionario, es poner cuáles son esas características del cuestionario, cuáles son esos componentes, cuáles fueron los criterios que yo utilicé para confeccionar esas preguntas. Ahorita les mencionaba unos que se utilizan bastante, los criterios de Moriyama. Yo les voy a buscar información y se las agrego también en la plataforma, de modo que lo tengan, pero hay muchísimos más. Entonces usted debe colocar eso, entender que un instrumento de recolección de datos tiene que ser amigable, no es agarrar un Word y empezar a poner edad y una rayita, poner eso no, es nosotros colocar y crear un instrumento que formará parte de los anexos y que como miren, el norte es que eso lo va a ver alguien más y que la investigación debe ser tan buena que otro lo pueda querer replicar, por lo cual ese instrumento debe quedar apropiadamente, visiblemente atractivo para que otro pueda replicar y llegar a la conclusión de referirlo a usted como creador de ese instrumento. Algunas veces se quedan ustedes en un documento ahí en Word sin ninguna característica. Busquen cómo se escribe, cómo se diseña un formulario, cómo se hace una lista de chequeo, cuáles son los elementos y los espacios que deben quedar estructurados y haga un instrumento que valga la pena. Aún se trate de un instrumento para recolección de datos que no lo va a ver más que usted. Como eso va a ir al trabajo de tesis, usted debe darle a eso la envergadura que conlleva. Así que hay que dedicar tiempo para analizar los diferentes instrumentos y en la propuesta que ustedes deberán presentar tiene que aparecer al menos una aproximación a ese instrumento o por lo menos cuáles son los criterios metodológicos que serán utilizados para usted realizar el suyo. Criterios de inclusión y exclusión, saben bien ustedes que se trata de qué voy a permitir y qué no voy a permitir, sea un proceso con humanos o sea con documentos. Detallado, pero como si fuera para un niño pequeñito, de manera tal que no quepa ninguna duda respecto a qué usted asumió y qué usted rechazó. Los procedimientos, recuerden que procedimientos, la palabra misma nos evoca a pasos. Entonces, en esa parte de la tesis, nosotros necesitamos ver, cuando llegue ese informe suyo, paso a paso, qué es lo que se va a hacer en el anteproyecto y en la tesis, ya en pasado, paso a paso, qué fue lo que se hizo. Entonces, en este momento, procedimiento, paso a paso, qué es lo que usted va a hacer en esa investigación. Ese ejercicio de los procedimientos le permite a usted detectar todos aquellos elementos que quizá usted no había percibido que necesitaba para desarrollar la investigación. Por lo tanto, no escatimen revisar los trabajos de investigación que sean similares a su propuesta de manera tal que quienes estén en ese proceso de investigación puedan también comprender ese conocimiento que usted proporciona en lo metodológico. O sea, eso, todo, hasta la parte metodológica, aporta la ciencia, entonces usted tiene que explicar. En el plan de análisis hay muchos elementos. Hay plan de análisis relacionado para los datos cuantitativos y para los datos cualitativos. Tienen que verificar en función de la tipología cuál es el que mejor conviene para su investigación y desglosarlo. Y reitero lo que dije en la primera parte de esta sesión.
como ustedes se van a investir como salubristas, necesitan ir a la profundidad respecto a ese plan de análisis de manera tal que les sea posible ustedes demostrar las competencias ganadas respecto al análisis de datos, que es una de las competencias que se espera se tenga como maestro o maestra en salud pública. Los requerimientos éticos, que ya dije que con el material que puse ahí, ustedes deben situar ese trabajo de investigación y explicar cómo ese trabajo va a cuidar o va a responder al menos a los 4 principales principios éticos, la no maleficencia, la beneficencia, la justicia. Todos esos elementos necesitan estar resueltos ahí. No es solamente decir que en el caso de los que van a hacer investigación con humanos, esto tiene y guarda relación y cuida la confidencialidad. La confidencialidad es solo una partecita dentro de todo lo demás que involucran los estudios de investigación y los principios éticos como tal. Las limitaciones del estudio, sea qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Por ejemplo, quienes estuvieron realizando investigaciones y tesis y les agarró en medio el tema de lo de COVID, cuando presentaron su investigación tuvieron que explicar en muchos cambios que tuvieron que hacer metodológico porque la esencia misma del comportamiento del investigador tuvo que cambiarse en medio de la pandemia. Quizá tenía un trabajo directo con las personas y eso le generó limitaciones o ya la gente no le aperturó. Había asuntos cualitativos que se observan muy al directo con el proceder de las personas y a través de una entrevista en línea no siempre se lo percibe todo. Y eso generó cambios. Entonces todo eso se detalla ahí, eso ustedes lo van a presentar en el informe final. No necesariamente hay elementos que uno lo puede prever. Por supuesto se puede, pero no todos, pero en el final, en el informe de tesis deberá estar. Por supuesto que el presupuesto y el cronograma, que algunos lo obvian, no lo colocan, pero es muy importante por lo que dije. El aporte a la ciencia está en todo, inclusive en lo metodológico. Entonces, alguien que viene detrás y quiere replicar esa investigación de repente en otro escenario, en el mismo país, pero en otro espacio o fuera, en otro contexto geográfico, usted le está dando una idea realista de lo que usted hizo, cómo lo hizo y qué tiempo le tomó. Así que esos 2 elementos son importantes. Sin duda yo podría en el transcurso recomendarles, y esto no sería como parte de la asignatura, pero sí colocarles ahí algunas ideas que les pueden ayudar a tener conformado un presupuesto y un cronograma que algunas veces no se plantean apropiadamente y es lo que acaba por generarle los problemas que ustedes mismos y algunas de las colegas habían comentado al inicio y que hacen que usted no complete, el que usted no previó lo que iba a tener que gastar en transportarse, el costo, por ejemplo, de tener que adquirir, por decir algo, una licencia de un antivirus para proteger todos esos archivos que usted tiene ahí, o una licencia de Office, o quizá usted no tiene una computadora personal y ahora entiende que deberá tener una para poder a cualquier hora manejarse. Entender que un trabajo de tesis como este, señores y señoras, por favor, hay que hacerse de las competencias propias. No se empiecen a inclinar a que déjame ver a quién vamos a contratar, a esos digitadores que andan por ahí. Esto es una producción personal. Usted necesita ser el que vaya digitando, que vaya alineando los conceptos, que en el proceso de escribir entonces usted cree una conexión especial con ese trabajo, que usted mismo sepa qué fue lo que hizo, por qué quitó aquello, por qué movió lo otro. Tienen que hacerse esa meta. Si ya tienen identificado, olvídese de eso, de un digitador, de fulanito que hace trabajo de tesis, esto no es una tesis de grado. Usted no puede de ninguna manera caer en ese error. ¿Por qué? Porque eso no le apropia de su investigación y genera que cuando usted se vaya al proceso mismo de la exposición frente al jurado, usted desconoce mucho de lo que hay ahí adentro. Y les digo, hay mucho de lo que hacen los digitadores, de cortar y pegar cosas por ahí que le llevan a usted irremediablemente a hacer
tachado como plagiador o plagiadora. Genera que le cambien la esencia de un escrito porque le hicieron una corrección ortográfica y como no es su materia, no sabe que una palabra que está ahí es así que va y no porque el corrector de su computadora le está diciendo que la cambie, va así porque hay un cambio ortográfico y otro temático. Entonces en el temático de repente ortográficamente la palabra es desconocida, pero en nuestra materia está correcta. Entonces tenemos nosotros que asumir ese reto, olvídense de los digitadores, hagan el esfuerzo de ustedes ganar competencias computacionales para que puedan apropiarse de ese informe que van a entregar, para que desde la misma portada sea usted que escriba la primera cosa que va ahí, que es el logo de la universidad, República Dominicana, arriba el logo, todo eso que usted lo escriba hasta lo último que ponga al final. Usted sepa lo que está ahí y pueda hacer una defensoría de ese trabajo porque usted estuvo involucrada desde el principio. La recolección y análisis de datos, que es la parte empírica, tiene todos los elementos que ya se producen tras haber hecho toda esa búsqueda. Es presentar los datos y como dije, no es solamente poner gráficos y tablas. Es nosotros llegar a presentar los gráficos y la tabla escogiendo lo más apropiado. Recuerden que los gráficos y la tabla es simplemente la mejor manera de presentar un dato, por lo cual necesitan escoger lo mejor en función de sus variables. Y si es un proceso cualitativo o si van a hacer un estudio cual y cuantitativo o cuanticualitativo, entonces ver que no se abrume eso de un montón de tablas que sean muy bonitas, que lo hacen también los digitadores, le ponen unas 3D y una cosa que uno no sabe realmente qué es lo que quieren mostrar porque a la vista debe entenderse. Luego la discusión, las conclusiones, las recomendaciones. Y ahí vienen las referencias bibliográficas que les decía que a mí en lo particular siempre recomiendo se separen de la bibliografía. Referencia bibliográfica, todo lo que yo usé en el trabajo. Y bibliografía lo general, incluyendo el libro de metodología de investigación que usé, porque eso fue lo que sostuvo la metodología que yo escogí. Si son 1, 2, 3, ahí es que van en bibliografía. Lo que tiene que ver con lo teórico, que no necesariamente tengo nada que referir ahí, pero en el transcurso me sirvió para aprender sobre el tema, va para bibliografía. Ahora, lo que yo usé en la citación, los trabajos que yo investigué, las tesis, los artículos en bibliográfico, todo eso va en referencias bibliográficas. Entonces, son los elementos más importantes que pueden ustedes utilizar. Y queda finalmente las notas aclaratorias que tienen el glosario, que ahí van ustedes a colocar ese instrumento, como les di, perdón, esos términos que se deben utilizar en el trabajo de investigación y que otros necesitan, por ende, entender, explicar, no es un diccionario, sino los elementos temáticos importantes. Luego viene la parte de anexos, que ahí entonces usted coloca ese instrumento que habíamos mencionado. Apéndice se aplica aquellos elementos y cuadros de la parte teórica que uno encuentra y que son muy importantes, pues se colocan ahí. Otras figuras e ilustraciones que consideremos importantes y tablas y gráficos que de repente incluso hay algunos elementos que resultaron de la investigación que no van directamente ligados a los objetivos ni general y por supuesto a los específicos, pero que entendemos que aportan de algún modo al conocimiento general, pues los mando para allá a esa sesión extra al final para no abrumar ni llenar el trabajo con cosas que no deben ir. Entonces, ya hemos hablado muchísimo toda la mañana y 1 hora de la tarde completa. Entonces ya lo que tenemos es que trabajar. Ahora lo que tenemos es que trabajar. Quisiera escuchar si tienen alguna duda o pregunta antes de que vayamos a la hora de almuerzo, que ya es la 1. Y vamos a tener nuestra hora de almuerzo para entonces en la siguiente sesión tener la oportunidad de explicar cómo van ustedes a ir llevando toda esa parte práctica que es el fuerte del resto del tiempo de esta asignatura. Quisiera escuchar de ustedes preguntas, dudas, opiniones
¿Qué cosa les ha parecido? Déjenme ver el chat a ver si hay algo ahí. Ah, bueno, ya han respondido respecto al manual. Ajá. Yo les voy a dar los detalles precisos. Voy el lunes, paso por la facultad y les aporto los detalles precisos para que ustedes tengan la edición. Si es de este año, eso es sacadito del horno. Y es un documento muy bueno que es el que además rige la facultad. Y le dije la versión actualizada de este, que era el anterior. Entonces, yo les voy a investigar de la nueva versión para que ustedes se puedan hacer de ella y de esa manera, por demás, ustedes lograr, tener en las manos con qué guiarse. Ustedes estarán bien seguros de que siguiendo lo que les explica el manual, más apropiándose de los conocimientos que aportan otros materiales de metodología de investigación, muchos de los cuales se lo coloqué en la plataforma, ustedes andan solos en ese proceso. No sé si hay preguntas, si hay alguna duda o comentario, si están asustados o si se me fueron a comer antes de, pero están todos calladitos y nadie ha levantado la mano. Cuéntenme, ¿qué preguntas deben haber por ahí? Estamos escuchando bien. Dígame, a ver, preguntas, comentarios, opiniones. Roberto, Bueno, lo perdón. oigo bajito. No, yo pregunto, profesora, tratando de Lo oigo bajitito, bajitito. No se escucha, Roberto. Está bien, déjame cambiarme el equipo. Les decía, ¿me escuchan ahora? Muy bien. Yo la única pregunta es ¿con qué combustible que usted está trabajando? Usted soltó, entonces debe informar qué es lo que usted está consumiendo. Le aseguro que no estamos consumiendo lo que anda por ahí de moda ahora, pero tenemos un poquito de energía, sí, ciertamente, ciertamente. Y yo estoy segura que voy a lograrle transmitir un poquito a ustedes para que puedan tener el mismo ánimo y para que terminen. Eso estoy segura que así va a ser, Roberto, ya verá. Profe, el Dígame. objetivo de esta materia sería entonces que tengamos por lo menos, o sea, todo lo que tiene que ver con anteproyectos realizado hasta el final. O sea, que si lográramos eso, estaría cumplido el objetivo de esta materia. Tendrían ustedes no van a llegar a tener un anteproyecto completo, pero sí un esbozo, que ustedes Perfecto. en función de todos los apartados que les he mencionado, tendrían de alguna manera un adelanto que irán alimentando terminada la asignatura en el transcurso, pero sí necesitamos que cada uno salga con una línea temática identificable dentro de las líneas de la facultad, que sea acorde a salud pública, por supuesto, y que les ayude a ustedes a detectar una situación problemática que favorezca a que puedan desarrollar su trabajo de investigación y que con esto puedan presentar su tesis. O sea que este es un perdaño dentro de la idea con la que quizás ustedes empezaron y que el rol que me corresponde es provocar que cada uno de esos apartados ustedes puedan ir redactando, escribiendo y que por ahí entonces puedan acrecentarlo en el transcurso de las asignaturas que les quedan. Bien. No sé si hay algo más. Sí, maestra, yo quería tener una pequeña intervención. Dígame, Carolina. Realmente con todo lo que usted ha dicho que nos va a facilitar a nosotros y a proporcionar, no vamos a tener ninguna excusa para poder hacer un excelente trabajo de investigación. Es la única profesora que dice que va a colgar la clase, o sea, que esta grabación la puede colgar si en dado caso nosotros necesitásemos verificar alguna información, ¿verdad? O sea que realmente si usted va a colgar todo lo que usted ha dicho, yo creo que nosotros no vamos a tener excusa. En la primera pregunta que usted hizo, yo quería hacer una intervención, pero no pude porque ya se habían agotado los turnos. Y era con relación a por qué una persona no hacía las investigaciones correctamente. Yo lo había escrito en el chat,
porque sí coincidía con una persona, más no así con Hipólito, donde se decía que a veces los facilitadores no se ponían de acuerdo, y eso es muy importante para nosotros, maestra, o sobre todo para mí, si los demás no están de acuerdo, porque sí vimos en algunas materias, como por ejemplo el profesor Bají, a mí me encantó muchísimo porque es una persona que parece que está encima de lo que es investigación todo el tiempo. Hay otros maestros que sí utilizan como cada quien su librito. Entonces, a la hora de la verdad, tenemos que tener como un lineamiento común, porque no vamos a saber qué jurado es que te va a tocar. Así Yo no es. quisiera ver, por ejemplo, como jurado, que sé que va a ser así, a Bají, vamos a suponer no recuerdo si fue Orete, no recuerdo otro profesor, porque, por ejemplo, nos han ido corrigiendo, vamos a suponer la delimitación del tema, vamos a suponer que nos han ido corrigiendo, ¿verdad? Y cada uno le agrega o le pone alguito. Cuando yo digo, bueno, ya esta materia me corrigió, ya yo creo que mi tema va a ser ese. Viene otro y me dice, no, tiene que quitarle esto, tiene que ponerle aquello. O sea que sería bueno que tomasen en cuenta que las personas que nos van a evaluar a nosotros nuestras tesis estén por lo menos relativamente bajo una parecida tesitura en cuanto a la corrección, porque sí es cierto que los profesores discrepan en cuanto a la metodología en sí. O sea, muchos de ellos discrepan. Y también una de las cosas que nos perjudica, o digo yo, que a lo mejor nos retrasa un poco a nosotros poder trabajar en lo que es la tesis, es también la falta de tiempo. Yo sé que no es una excusa, porque nosotros cuando aceptamos esta maestría, la aceptamos con todas las características que ella conlleva, pero a veces hay cosas que se escapan de la mano. Por ejemplo, uno se planifica 2 años, 3 años, hacer una maestría, cree que todo va a funcionar bien, pero la vida te dispara cosas que tú no la pudiste planificar. Tal es el caso mío, que tengo inclusive 3 tareas atrasadas porque tuve una situación con mi padre. Todavía ayer estuvimos trasladándolo para la casa. Es una nueva vida que vamos a empezar porque mi papá ya cayó a una persona encamada, fuera de estar activo en la sociedad ahora, y es una situación que afecta hasta psicológicamente de cierta forma, usted sabe. O Claro. sea, hay cosas que uno no la puede como planificar, ¿verdad? Hay una materia que yo le había dicho a Brina que incluso me gustaría que se convirtiera en una maestría, que es Economía de la Salud, y creo que están trabajando en eso, que Así incluso es. esta es la maestría que yo quería saborear mejor y yo no pude por mi situación, o sea, no pude. Cuando yo vi, bueno, y justamente en ese momento ocurre la situación que me pasó familiar, y yo me siento como que, wow, mira cómo es la vida. A veces te dice, esa era la materia que tú más querías, que estaba esperando. Bueno, pues te vamos a cambiar las fichas para ver cómo tú creces como persona, o quizá algo que Dios quería que yo asumiera en ese momento. Porque Dios es maravilloso y actúa en la mejor manera posible y en el momento indicado, no cuando queremos, sino cuando Él entiende que te va a hacer mejor persona. Y creo que eso pasó conmigo. O sea que también es bueno como tener que ustedes lo han tenido los maestros esa sensibilidad cuando nosotros les decimos que tenemos un trabajo, una situación. Pero me enamora mucho su materia, que incluso Brina, yo le dije, necesito una tutoría, me dijo, tranquila, va a venir, la materia es suya, porque ella me lo dijo así mismo cuando hablamos, y le dije, oye, estoy dispuesta a pagar una tutoría, porque para no tener que estarle pagando a alguien para que me ayude a hacer una tesis, yo quiero hacerla yo misma, como usted nos está recomendando. Y si usted no va a proporcionar todo lo que usted ha dicho, de verdad que yo creo que este grupo, que por demás está decir que es uno de los mejores grupos, y Brinia siempre lo dice en las clases, de los grupos que ha hecho maestría, creo que nosotros no vamos a tener falla para hacer un excelente trabajo investigativo que quién sabe hasta dónde pueda parar algunos de nuestros trabajos. Muchas gracias. Gracias a usted, Carolina. Cuente con ello, que estarán, si no al final del día, mañana a primera hora, teniendo las grabaciones colocadas en la plataforma, las presentaciones, yo las cargo todas porque el conocimiento tiene que ser así para compartirse, no se puede uno quedar con él. Y todos estos materiales que les estoy diciendo, ya hay unos que han visto que lo encontraron al entrar, ustedes ya estaban colgados, y otros que ustedes me ven a veces que voy anotando yo misma mis compromisos de lo que debo ir colocando para que ustedes avancen. Me llama la atención el comentario de Mónica. Mónica dice que está en shock. Dice, no solo título de salubrista, metodólogos y técnicos informáticos. Y sí, y qué bueno que lo vean así.
Eso les va a ayudar a ustedes mismos a defender esta maestría que ustedes van a tener ya el título. Miren, yo sé que una gran parte de los que están aquí son clínicos, tienen especialidades clínicas, pero debo decirles que muy regularmente en el escenario de la salud, a los salubristas no nos ven con los mismos calificativos y niveles profesionales que lo tienen otras áreas. Y podrían ya ustedes darse cuenta que nosotros tenemos mucho y bastante por dar. Nosotros tenemos un área del conocimiento que es tan amplia, tiene una holisticidad impresionante. Nosotros nos apropiamos de conocimientos de muchas áreas. Esa parte metodológica que bien señala Mónica, la parte relacionada con informática, son nuestro quehacer. Miren, cuando empezó el tema de la pandemia y la maestra Brinia y otros que están aquí que tienen la experiencia por tener docencia también, se dieron cuenta que quienes sostuvieron y pudieron replicar y enseñar a docentes de otras escuelas para irse a la virtualidad fuimos los que somos de salud pública, porque estamos habituados a la tecnología, a la investigación, al uso de estos recursos y queremos aspirar a que ustedes puedan entender eso, asumirlo y darse cuenta que el llamarse salubrista es términos y palabras mayúsculas. Por lo tanto, hay que asumirlo de esa manera. Y sí, Mónica, cuando usted asume con la entereza con la que yo he tratado de transmitirle estas cosas en su proceso de investigación, pero también en la maestría, tener ese título, usted debe llegar a tener no solamente saber de salud pública, usted tiene que apropiarse del método, tiene que apropiarse de los avances informáticos para avanzar. Ay, me pasé con el tiempo. A Juan Carlos había levantado la mano, se asustó y la bajó. No sé si quiere aprovechar un par de segunditos. Juan Carlos. Sí, era para preguntarle sobre la plataforma. Uh-huh. Si lo que usted va a colocar ahí, nosotros vamos a tener acceso por un tiempo limitado, si eso siempre va a estar ahí disponible, porque realmente... Eso va a estar siempre. Yo suelo no sacarlo. Yo cuando voy a otro grupo lo que hago es, en la de ustedes no había usado esta plataforma, o sea que yo le estoy alimentando a ustedes nuevos, pero ustedes se quedan con sus correos ahí y cuando yo tenga que dar esta asignatura, si voy a usar la misma con otro grupo, lo que hago es que la duplico y listo, y ustedes se quedan con todo ahí. Ah, perfecto, porque estaba incluso viendo lo del curso de mapas mentales que usted había propuesto y eso está, mire. Buenísimo, ¿verdad? Exquisito está eso, para serle sincero. Ya verán que les va a gustar mucho. Yo quiero dejarles lo que me toca según el programa y algunas cositas más. Y estoy segurita de que me van a tocar uno que otro por ahí para hacerle la asesoría de tesis. Así que algunos lo estaré viendo y siempre podrán entonces también contar conmigo. Entonces, vámonos ahora al almuerzo. Tendremos una hora para hacer el descanso del almuerzo y al regreso estaríamos entonces ya planteando el camino práctico que debemos ocupar para que todos esos apartados que hemos estado viendo durante la segunda parte de mi intervención con ustedes hoy, puedan ustedes llegar al fondo y realizarlo. Creo por lo que ustedes han ido transmitiendo que vamos por buen camino. Sé que hay algunas preocupaciones, pero les prometo que se van a disociar en la medida que ustedes puedan comprometerse. Así que buen almuerzo, seguimos adelante, nos vemos en una hora, eso quiere decir que a las 2:15 vamos a estar regresando para agotar una última hora de parte práctica en la que podemos afinar un poco las ideas para que así sepan lo que van a hacer ya directamente en la plataforma. Buen provecho para todos y todas.